Que Dios te bendiga, bienvenido a esta serie sobre el Espíritu Santo. Seguimos estudiando la palabra para conocer más a la persona del Espíritu Santo y su obra en nuestra vida como cristianos. La lección número 6 se llama Soy morada del Espíritu Santo. La base bíblica está en Juan capítulo 14, versículo 17. Dice de la siguiente manera: El consejero es el Espíritu de la verdad. El mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Vamos a hacer una oración y poner este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por este día que nos permites reunirnos para aprender de tu palabra. Tenemos hambre de ti y queremos conocerte más. Yo te pido que quites cualquier estorbo y que podamos aprender lo que tu palabra quiere enseñarnos, que podamos comprender la bendición de ser morada del Espíritu Santo y que eso nos impulse a una búsqueda profunda de tu presencia. Espíritu Santo, habla a cada corazón, a cada vida, lo que tienes que decir. Toma este tiempo, este momento, cada persona que está escuchando esta lección, en el nombre de Jesús. Amén y amén. A lo largo de la serie hemos visto que el Espíritu Santo en el tiempo del Antiguo Testamento sí se manifestaba. Venía sobre algunas personas empoderándolas para el servicio o dotándolas de ciertas habilidades específicas. Pero venía solamente sobre algunos profetas, algunas personas como Bezalel, y no necesariamente permanecía con ellos. Como puedes ver en Jueces 15:14 o Primera de Crónicas 12:18. Pero Jesús reveló a sus discípulos una nueva función que el Espíritu Santo tendría en nuestras vidas. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Es enfático Jesús en este pasaje. Ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. A esto nos referimos cuando hablamos de la morada del Espíritu Santo. Es la estancia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Quiero que me acompañes por favor a Jueces capítulo 15, versículo 14. Acompáñame por favor, dice lo siguiente. Hablando de Sansón, vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu Santo vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se quemaron, se volvieron como lino y cayeron de sus manos. Qué interesante, ¿no? Está Sansón y va a actuar y viene el Espíritu Santo sobre Sansón, no sobre todo Israel, y vino en ese punto particular de la historia. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 18. Acompáñame también, por favor, para ver Primera de Crónicas 12, 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: Por ti, David, y contigo, hijo de Isaí, paz contigo y paz con tus ayudantes, pues Dios te ayuda. El Espíritu vino sobre Amasai, jefe. No vino sobre todos los soldados, sobre Amasai particularmente en ese momento concreto. Ahora nosotros tenemos la bendición de que el Espíritu Santo no llega sobre líderes, llega sobre todos. Y no en momentos puntuales. El Espíritu Santo mora en nuestro corazón, vive en nuestro corazón. La estancia del Espíritu Santo en la vida del creyente es una realidad para todos los que creemos en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! A eso nos referimos cuando hablamos de la morada del Espíritu Santo. Cuando recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, recibimos la bendición de la presencia del Espíritu Santo. Es en ese momento, cuando tú confiesas que Jesucristo es tu Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo entra a tu vida. Pero Jesucristo dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, vive en ti y vive en mí. Y quisiera que comprendiéramos
viene esta idea de lo que significa que Él vive en nosotros. A diferencia del Antiguo Testamento, donde venía en momentos muy específicos, ahora Él vive en nosotros. Piénsalo así. Hay una gran diferencia entre un hotel y una casa. Un hotel es un lugar al que vas por unos días, quizá de vacaciones, por trabajo, pero un hotel es temporal. A un hotel vas por un tiempo, vas de paso, de visita. Por otro lado, tu casa es el lugar donde vives, donde te sientes cómodo, disfrutas estar en tu casa, tienes confianza de usar los diferentes espacios porque es tu hogar, es donde vives, no es temporal, es el lugar de tu residencia. ¿Notas esta diferencia entre hotel y casa? Cuando Jesús y el Espíritu Santo vienen a vivir en nuestro corazón, no lo hacen temporalmente como si visitaran un hotel. El Espíritu Santo no viene cada domingo al hotel de tu corazón, no. El Espíritu Santo se queda a vivir con nosotros y convierte nuestro corazón en su hogar. ¡Qué maravilloso! El Espíritu Santo ve tu corazón y dice, este es mi hogar. No vengo de paso, no vengo cuando está orando, no vengo un domingo avivado. Es mi hogar. Y aquí me quedo a vivir. ¡Qué maravilla! A diferencia del Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no viene sobre algunos en ocasiones especiales, en experiencias temporales. Viene sobre todos los creyentes y se queda a morar para siempre. He repetido a lo largo de la serie muchas veces esta idea, pero es importante que la entendamos. El Espíritu Santo no es exclusivo de algunos. El Espíritu Santo no solamente es exclusivo del pastor, del líder, de todos los que hemos creído en Jesús. Y cuando creemos en Jesús, el Espíritu Santo viene y se queda a vivir para siempre. En este momento el Espíritu Santo está en tu corazón. Cuando te levantas está en tu corazón. Cuando estás en el trabajo, cocinando, haciendo el aseo, en todo momento, porque eres su hogar. Quiero que compartan y platiquen como grupo de vida. ¿Qué significa para ti saber que tu corazón es el hogar del Espíritu Santo? Comenten, por favor. Soy templo del Espíritu Santo. Pablo afirma en 1 Corintios 6:19, ¿no se dan cuenta que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Su cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice Pablo. ¿Qué significa esto? Para comprender lo que Pablo está diciendo, tenemos que hacer un poco de historia. Vamos a recordar el tabernáculo de Israel en el desierto. En los capítulos 25 al 39 de Éxodo, tú vas a leer que Dios le da instrucciones precisas al pueblo de Israel para construir el tabernáculo. Harás una mesa de madera de acacia, de tales medidas, de tanto de ancho por tanto de alto, y pondrás un candelabro que pesará tantos kilos, y vas a poner, y son varios capítulos. Puede hacerse incluso un poco pesada la lectura porque se está describiendo todo el mobiliario. ¿Por qué se le dedican casi 14 capítulos a la descripción del tabernáculo? Porque el tabernáculo sería el lugar donde Dios habitaría en medio de su pueblo. Sería la morada de Dios en medio de Israel. Era un lugar importante porque ahí se iba a manifestar
evidentemente, visiblemente la gloria de Dios. Sería el lugar por medio del cual Dios e Israel estarían teniendo una relación. En el manual, página 14 de tu manual, vas a encontrar una representación, un dibujo aproximado de cómo era el tabernáculo. El edificio del tabernáculo tenía 3 partes. La primera es el atrio. Si te fijas en el dibujo, hay un perímetro de cortinas. Afuera de las cortinas estaba localizado el pueblo y adentro estaba propiamente el tabernáculo. Delimitaba la cortina lo que era este patio exterior. En este lugar se ofrecían los sacrificios. En este lugar estaba el altar del holocausto, la fuente de bronce, y aquí en el atrio podría entrar todo el pueblo. Cuando alguien quería adorar a Dios, cuando alguien quería hacer una ofrenda, cuando alguien quería quemar un sacrificio para pedir perdón, el pueblo entraba al atrio, llevaba un animal para el sacrificio y se efectuaba todo el ritual. El atrio, la parte externa. La segunda parte era el lugar santo. Si observas el dibujo, dentro del perímetro de cortinas había un edificio, el tabernáculo propiamente dicho, aunque ese tabernáculo se dividía en 2, separado por una cortina. La primera parte era el lugar santo. Aquí solamente podía entrar el sacerdote, ya no todo el pueblo, solamente los sacerdotes descendientes de Aarón. Había un linaje establecido y llamado por Dios de sacerdotes que podían entrar a ministrar la presencia de Dios, a servir la presencia de Dios. Dentro del lugar santo encontrábamos la mesa de los panes de la proposición, el candelabro y el altar del incienso. Entonces, los sacerdotes que entraban a ministrar la presencia de Dios tenían que vestirse con ropas especiales de lino limpio, consagrado, sin tocar cosas inmundas, realizando rituales de santificación muy específicos, muy especiales y un tanto complicados para poder acceder a este lugar santo de la presencia de Dios. Entraban y colocaban los panes, quemaban el incienso, prendían el candelabro. Todo esto tenía un propósito, no tenemos el tiempo para profundizar, pero quiero que entendamos que a este lugar santo ya solamente los sacerdotes. Pero en el tabernáculo propiamente dicho, te decía que había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Allí detrás del velo, detrás de esa cortina, estaba el arca del pacto y el propiciatorio. El propiciatorio es la tapa del arca que tenía una figura de querubines labrados en oro, muy hermoso todo. Este lugar era mucho más especial y santísimo, tanto que solamente una persona de toda la tierra, de toda la humanidad, piénsalo así, solamente una persona en el mundo podría atravesar esa cortina, el sumo sacerdote. Y no cuando quisiera. No era que el sumo sacerdote decía, hoy quiero entrar. No, era un lugar muy especial. Si te fijas en el dibujo, se ve sobre el tabernáculo como una luz, ¿no? Y es que era en el lugar santísimo donde se manifestaba de manera visible la presencia de Dios, la Shekinah de Dios. Se manifestaba, se hacía visible a los ojos físicos del pueblo. La gloria de Dios se hacía visible por medio de una columna de fuego. Este es el tabernáculo, un lugar importante porque en el tabernáculo se efectuaban los sacrificios y rituales de lo que Dios había mandado al pueblo para tener una relación con Israel. Quería que tuviéramos esta noción del tabernáculo para comprender la profundidad de lo que Pablo dice al referir que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Pero antes de continuar,
como actividad quiero que como grupo comenten las características de cada parte del tabernáculo. Hagan un repaso para recordar cada parte y las características que tenía el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. Comenten, por favor. Espero que tengas clara esta distinción. El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Tenlo presente porque nos va a ayudar mucho ahorita. Esta distinción de espacios se mantuvo con la construcción del templo de Salomón. David quería edificar una casa para Dios, que el lugar de la presencia de Dios ya no fuera una carpa, sino que fuera un edificio bello, y Dios permitió que su hijo Salomón lo construyera, un templo maravilloso, bellísimo, una obra de arte, con madera de la más fina, forrado de oro, una belleza. Ese templo mantenía la misma estructura, había un atrio, había un lugar santo y había un lugar santísimo. Posteriormente, muchos siglos después, en el tiempo de Jesús se edifica el templo de Herodes, que también mantiene esta distinción. Había un atrio a donde podía entrar todo el pueblo de Israel, el lugar santo a donde únicamente los sacerdotes entraban a quemar incienso, colocar los panes, estaba un velo, y el lugar santísimo al que nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. En el tiempo del Nuevo Testamento había todavía esta distinción entre el área común a la que podía ir el pueblo y el lugar santísimo de la presencia de Dios. Hay dos palabras griegas que nosotros traducimos como templo. Hieron, el lugar sagrado, se refiere a todo el edificio, inclusive los patios del atrio. Es una palabra general, ¿no? El templo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que un día Pedro y Juan fueron al templo a orar, fueron al hierón a orar. Obviamente no eran sacerdotes, ellos solamente podían ir al atrio. La palabra hierón habla entonces de todo el edificio, atrios y demás, la parte general a la que podía entrar el pueblo. Pero hay otra palabra griega que a veces traducimos como templo, y es naos. Naos. La palabra naos se refiere en particular a la morada de Dios, el santuario interior, el lugar santísimo donde Dios se manifestaba evidentemente. Al naos no podía entrar cualquiera. Al naos, al lugar santísimo, recuerda, solamente el sumo sacerdote. El lugar santísimo era el lugar de la presencia, donde se manifestaba la presencia de Dios. Cuando Pablo dice que tú y yo somos el templo de Dios, usa la palabra naos. ¿Qué no saben que ustedes son el naos del Espíritu Santo? Y esto es algo maravilloso, porque lo que era en el Antiguo Testamento el lugar santísimo, hoy lo es nuestro corazón. Eso significa decir que somos el templo del Espíritu Santo. Lo que era el lugar santísimo, el lugar donde se manifestaba la presencia visible de Dios, la Shekinah de Dios, hoy es tu corazón y mi corazón. Somos el lugar sagrado donde la presencia de Dios habita. Tu corazón y mi corazón es donde la gloria de Dios se manifiesta por medio de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estará con ustedes y vivirá en ustedes, porque ustedes son el naos del Espíritu. ¡Wow! Somos morada de Dios, no somos atrio, no somos ni siquiera lugar santo, somos el lugar santísimo donde la presencia de Dios habita y se mueve. A eso nos referimos al decir que somos morada
del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos convence de pecado. Cuando estábamos endurecidos contra Dios, nos convence de pecado y nos llama al arrepentimiento. Tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús y en ese momento somos regenerados. Hay una transformación en nuestro corazón. Somos hechos nueva creación. Y el Espíritu Santo se queda a vivir en nosotros. Nos convierte en el lugar santísimo de su presencia. A partir de ese momento somos casa de Dios, somos el templo del Espíritu Santo porque Él vive en nuestro corazón. ¡Qué maravillosa bendición! El Espíritu Santo vive en tu corazón. Somos el lugar santísimo de la presencia de Dios. Tercera pregunta: ¿qué implicaciones tiene para nuestra vida cristiana comprender, saber que somos templo del Espíritu Santo? Comenten como grupo. Qué enorme bendición tenemos los hijos de Dios. Antes la gente, aunque quería, no podía entrar al lugar santísimo. Pero ahora que tú y yo somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, el Espíritu Santo ha venido a hacer su morada en nosotros, en nuestro corazón. Tenemos acceso a una relación personal, profunda y eterna con Él. Valora ese regalo. Valoremos ese privilegio. La presencia del Espíritu vive en nosotros. Vamos a terminar haciendo una oración agradeciéndole al Espíritu Santo y pidiéndole su ayuda para hacer un templo que honre su presencia. Gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy. Hemos comprendido que en el Antiguo Testamento tu presencia venía sobre algunas personas. También aprendimos que en el Antiguo Testamento no toda la gente tenía acceso a tu presencia. Estaba restringido. Pero con Cristo Jesús todo vino a cambiar. Y por medio de la persona del Espíritu Santo, ahora Dios vive en nosotros. Jesucristo lo dijo: no los dejaré solos. Enviaré al Consolador que estará con ustedes y vivirá en ustedes. Nuestro corazón es tu hogar. Tú llegaste para quedarte a vivir en nuestro corazón. No vienes en ratos, no vienes en momentos, no vienes en ocasiones. Te quedaste a vivir para siempre. Es impresionante el comprender que somos tu templo, que así como en el Antiguo Testamento te manifestabas visiblemente en el lugar santísimo, hoy el corazón de cada creyente es tu naos. Somos el lugar de tu presencia, somos el lugar donde tú habitas. Esa gloriosa presencia del Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Dios vive en nuestro corazón en la persona del Espíritu Santo. Gracias por esa bendición, porque no estamos solos. Siempre estás con nosotros, ayudándonos, acompañándonos, consolándonos, confortándonos, llenándonos de poder para afrontar la vida. Gracias, Espíritu Santo. Ayúdanos a valorar que tenemos acceso a esta relación hermosa, profunda, personal contigo. Ayúdanos a valorar este increíble regalo y ayúdanos también a trabajar edificando nuestra relación contigo. Que te busquemos con pasión, que te busquemos anhelantemente, que te busquemos cada día de nuestras vidas, disfrutando esta perfecta comunión, porque somos tu templo. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.